La Biblia es uno de los libros más importantes y antiguos de la historia de la humanidad. Ha transformado la vida de muchas personas y explora las grandes preguntas: ¿por qué existimos? Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una colección de libros que surgieron todos del antiguo pueblo de Israel, pero fue el pueblo que Dios escogió para sí. Entre ellos existió una línea de personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios, profetas. Ellos veían la historia de Israel como una historia no ordinaria, pero fueron parte de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Los profetas eran genios literarios. Sí, en serio. Escribieron narrativas épicas y poesías. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa. Usaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida, referentes a la muerte y a la vida misma. Hay diversidad de autores que contribuyeron en escribir este libro, y estos textos fueron reproducidos en un periodo de más de 1000 años, iniciando con los orígenes de Israel en Egipto y hasta su reino y su primer templo. Pero fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y he aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que la tenemos hoy en día. Esta es la Biblia, pero ¿qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo Tanakh. La T es por Torá, conocida también como la ley. Estos son los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. Nevim, es una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste en los libros históricos desde el punto de vista de los profetas. Luego tiene libros poéticos de los mismos profetas. La K, Ketuvim, palabra hebrea para escritura, es una colección de libros poéticos de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío, Dios le hablaba a través de todas estas obras literarias. Existieron otros grupos de libros que fueron estudiando en el segundo templo. Todos estos textos juntos nos cuentan cómo Dios trabaja en el pueblo de Israel, pero también incluye la belleza y el orden en el mundo. Todo ello culmina con la esperanza de un Salvador, un nuevo líder que vendría a renovar toda la creación, y termina con el Tanakh. La esperanza no llegó, pero unos pocos siglos después se cumplió lo registrado en las Escrituras. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, entra en la historia de la humanidad. Así que Jesús realizó milagros y prodigios, murió en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados, quien resucitó de entre los muertos. Jesús es la esperanza y el líder esperado por muchos siglos. Sus seguidores más cercanos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús y las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron y registraron el libro de los Hechos, narrando la expansión del cristianismo que se extendió fuera de Israel. Luego las cartas que circularon alrededor de las comunidades cristianas en el mundo antiguo, formando parte de las Escrituras. Sí, los apóstoles continuaron con el género literario de la tradición judía. También Dios les hablaba a través de esta colección de libros, al igual que por los escritos de Israel. Estos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaron los cristianos del primer siglo de la literatura adicional durante el segundo templo? Grupos diferentes tenían opiniones diversas de conceptos acerca de estos libros. Leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con la escritura judía. Entonces, tenemos el Tanakh, las escrituras judías, las obras del periodo del segundo templo, luego los escritos de los apóstoles acerca de Jesús, y es muchísima literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Te lo voy a explicar rápidamente. Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado muchas formas diferentes. Desde el principio, todos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída aparte como la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, la hizo oficial y llamó a algunos libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más de la literatura del Segundo Templo. Luego, en el siglo XVI, durante la reforma de Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, debido a las discrepancias con la Iglesia,
Lutero colgó 95 tesis debido a la decadencia de la misma iglesia. Gracias a la imprenta se expandió y pudo traducirla al alemán. Por eso celebramos el 31 de octubre. Los cristianos protestantes, así llamados, volvieron a las escrituras antiguas de los profetas y apóstoles, solo aceptando así el Antiguo y el Nuevo Testamento.